Nueva semana juntos en Hablemos de Salud. A continuación te presentamos los temas que compartiremos en la edición de hoy. Desde KineRes, la licenciada en Kinesiología Belén Descenso nos explicará qué es la disnea. Mar del Plata tendrá presencia en el Mundial de Bote Dragón, que se realizará en unos días en Francia, y compartiremos la alegría de las 6 embajadoras de la ciudad. Junto a Sandra Domínguez, de la Fundación Sol Más Sonrisas, conoceremos una campaña solidaria para cuidar la salud bucal de los más chiquitos. Te mostraremos cómo se vivió el 9º Congreso Coquiba que se realizó en la ciudad. El doctor Simón Mina nos explicará por qué enfermamos y nos adelantará cuándo será su próxima charla. Nuestra personalidad destacada de la semana será el doctor Carlos Arturo Gianantonio. La doctora Victoria Sayanes nos explicará qué es el síndrome urémico hemolítico. Y compartiremos el reconocimiento del Consejo Deliberante a la doctora Marina Echem por su ciclo de encuentros Hablemos de ella. Estuvimos en una de las 2 sedes de KineRes para dialogar con la licenciada en Kinesiología Belén Descenso. Con ella charlamos acerca de qué es la disnea. La disnea principalmente es la sensación subjetiva de falta de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo la falta de aire que podés sentir vos de la que puedo sentir yo. Es algo que se percibe y en cada persona puede ser distinto, ¿sí? Algo para aclarar, no necesariamente la disnea corresponde con una disminución de la oxigenación, de la saturación de oxígeno en sangre. O sea, pueden ir de la mano como puede que no. Quiere decir que yo puedo tener sensación de falta de aire, pero mi oxigenación puede estar bien. Exactamente, pueden estar relacionados como no. La causa de la disnea principalmente puede estar relacionada con enfermedades respiratorias, pero también puede estar relacionada con otro tipo de enfermedades, como son enfermedades cardíacas, patologías oncológicas, cuadros de anemia, o por otras condiciones como son cuadros de ansiedad, o simplemente por un desacondicionamiento físico de la persona causado por obesidad o por otras cosas. Puede que esté acompañado de una patología, como no. Es importante diferenciar una falta de aire normal, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, es normal que haya falta de aire, es normal que haya disnea, porque justamente nosotros empezamos a movernos, los músculos empiezan a consumir, a haber una demanda mayor de oxígeno de los músculos, de los tejidos, de los órganos del cuerpo. Entonces eso hace que justamente aumente la frecuencia respiratoria, aumente la frecuencia cardíaca y haya una falta de aire, una disnea propia del ejercicio. Pero es muy importante aclarar en este punto y diferenciar la falta de aire normal de la realización de una actividad física y la falta de aire más relacionada a una patología. Es decir, cuando nosotros tenemos que prestarle atención a esa falta de aire, por ejemplo, cuando realizamos ejercicio y esa falta de aire no cede al finalizar, que perdura en el tiempo, o cuando esa falta de aire empieza a limitar actividades diarias que antes la persona podía hacer y ahora esa falta de aire justamente lo está limitando. O, por ejemplo, acá en el consultorio tenemos pacientes que quizás antes podían caminar y ahora están más limitados, les falta mucho más el aire, están mucho más sedentarios. Entonces, esos son signos de alarma para tener en cuenta para que requieran una revisión médica. Prestar atención entonces cuando tenemos que cambiar nuestro estilo de vida por la falta de aire. Exactamente, cuando empieza a limitar ya las actividades diarias que la persona realiza, ahí ya deja de ser una falta de aire normal y amerita una consulta médica. Y obviamente tener en cuenta signos de alarma en los cuales sí o sí la persona tiene que dirigirse inmediatamente a una consulta médica, ¿no? Obviamente como son una falta de aire repentina, aguda, que se acompaña de dolor de pecho, opresión en el pecho, una dificultad respiratoria muy grave o, por ejemplo, coloración azul de las manos, de las mucosas, etc. Esos son signos de alarma que inmediatamente hay que consultar con un médico. Es decir, que cuando alguna otra sintomatología se suma a la falta de aire, ahí tengo que ir a consultar. Exactamente, sí, sí. Y acá en KineRes, ¿con qué patologías trabajan ustedes? Porque imagino que esta falta de aire tiene que ver con muchas patologías que ustedes atienden. Exactamente, acá en KineRes lo que nosotros trabajamos principalmente son patologías respiratorias crónicas, como son el EPOC, la fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón, cuadros de asma, entre otras. Y también tenemos el programa Respiro Vida dentro del programa de KineRes, en donde trabajamos con pacientes con patologías oncológicas, que también pueden cursar con síntomas y signos de falta de aire y de disnea.
Imagino que en las personas la falta de aire genera muchísima preocupación e incluso hasta ganas de quedarse quietos, digamos, ¿no? Este círculo vicioso del que ustedes tanto hablan. ¿Cómo se hace para revertirlo? Exactamente. Justamente la rehabilitación respiratoria tiene como objetivo cortar con ese círculo vicioso de la disnea en la patología respiratoria en este caso. El paciente generalmente le falta el aire. Eso hace que se deje de mover, deje de salir a caminar, de hacer sus actividades diarias. Eso hace que el músculo del paciente pierda fuerza, se pierda masa muscular. Eso hace que aumente el sedentarismo en esa persona. Por otro lado, cuando quiere volver a hacer otra actividad, otro movimiento, le falta aún más el aire y se genera un círculo vicioso del que justamente la rehabilitación viene a cortar. Entre otros de los objetivos, ¿no?, que tenemos acá, que es justamente disminuir la sensación de falta de aire, la disnea, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar la calidad de vida. ¿Quiere decir que arrancar con rehabilitación respiratoria es clave para poder disminuir la disnea? Exactamente, es fundamental, obviamente acompañado a la par de tratamiento médico correspondiente, pero es muy importante la rehabilitación respiratoria en todo este abanico de pacientes y de patologías. ¿Cuál es el mensaje final que les podemos dar a nuestros televidentes? Bueno, el mensaje final es principalmente que la falta de aire no siempre es normal, ¿sí? Y que es fundamental que ante cualquier síntoma de los que nombramos anteriormente se haga una consulta de forma urgente tanto a su médico clínico como a un neumonólogo o a un cardiólogo, pero es muy importante el diagnóstico diferencial de estas patologías para saber si existe algo asociado o no. ¿Dónde queda Quinerres? Quinerres se encuentra, tenemos 2 sucursales, una está en la unidad de cardiología clínica, en la calle Rawson 1774 y en la calle Constitución 6696, local 11, Complejo Las Palmeras. Nuestro canal en YouTube te va a permitir acceder a muchísimos contenidos, notas, entrevistas, informes, todo lo que quieras saber respecto a los temas de salud que tratamos cada semana en el programa lo podés ver también a través de nuestro canal en YouTube. Allí nos buscas como Hablemos de Salud. Quinerres, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén de Censo. Quinerres 223-6-157-119. Llega la segunda edición de Más Pasos, Más Vida. Caminata organizada por la Unidad de Cardiología Clínica en el marco del Día Mundial del Corazón. Una propuesta gratuita y para toda la familia. Un encuentro para caminar y disfrutar juntos de una jornada al aire libre. Domingo 27 de septiembre a las 9 de la mañana en el Corredor Saludable. Inscribite a partir del 10 de septiembre en la sede de la unidad, Rawson 1774. Más pasos, más vida. CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos, La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. Hace un tiempo compartíamos la experiencia de las chicas de Rosas del Mar en todo el trayecto, en todo el recorrido que tuvieron que hacer para llegar hoy a competir en el Mundial de Remo en Bote Dragón que se va a llevar a cabo en Francia. Hoy lo que vamos a ver junto a todos ustedes es cómo ellas en conferencia de prensa en el EMTURIC presentaban este evento y su participación ante los medios de comunicación. Chicas, tanto paliar y estamos acá ya, próximas a Francia. Ya llegamos, ya estamos. Nos faltan 2 días para partir y estamos felices, emocionadas. Tenemos todo, mucha cosa a flor de piel, sí. ¿Cómo fueron estos meses de entrenamiento? Porque sabemos que no son ustedes solas de Mar del Plata, sino que para la selección se juntan con otras chicas. Sí, con muchas chicas, son 6, Córdoba, Santa Fe, Bariloche, La Plata, Neuquén. Y cansador, porque había que viajar, se paliaba, se comía, se volvía a paliar y se salía de vuelta para acá. Frío,
calor, hemos transitado todos. Picadura de gato peluda. ¿También? Una gatita peluda así, que te dejaba una marca como una semana. Casi todas salimos picadas, porque no te dabas cuenta cuando te picaba, pero dejaban como ese ácido, ¿viste? Sí. No, fue bastante duro, con sabor a lindo, a rico, porque era necesario para conocernos, no solo para poder hacer que el bote funcione, sino para conocernos personalmente y socialmente. Ustedes entrenaron, dijeron acá en la conferencia de prensa, 3 veces por semana por la suya, pero además se juntaban cada cuánto con las demás chicas. Y 2 veces por año, 2 o 3 veces por año, más o menos. ¿Y aparte cada una? No, por año. Claro, hace 2 años que venimos organizando y en 2 o 3 veces al año nos juntábamos en Córdoba o La Plata, que son las que tienen los botes de 20 palistas. Quiere decir que ya están recontra preparadas para este mundial. ¿Cuáles son las expectativas? No sé, vamos a dar todo, pero hay equipos muy fuertes, Australia, Nueva Zelanda, China. Pero nosotros vamos a ganar, sí, ya ganábamos nosotras, ya vamos ganadoras. Además, hay algunas de ustedes que forman parte de la selección nacional, pero hay otras 2 que no. No, nosotras vamos a remar con el bote de Australia. Nos tocó, viste, a Australia también le había quedado incompleto el bote, entonces convocaron al ver si había... O sea, la realidad es que no fue el principio así. Íbamos a remar, íbamos a completar el bote de Senegal. Y Senegal, por un problema, no sabemos de qué tipo, les negaron la visa. Entonces, Senegal no presenta el bote y resultó que estaba por ahí perdido un bote de Australia que no podía completar y nos pidieron si completábamos el bote y bueno, completamos el bote de ellos. ¿Y cómo entrenaron ustedes? Porque no se pudieron juntar con las chicas. Ni las conocemos, tenemos barrera idiomática importante. Es más, ahora hemos hecho un grupito de WhatsApp donde te imaginas que nos escriben a las 2 de la mañana. Bueno, pero ustedes de la ansiedad tampoco podrán dormir, me imagino. Así que bueno, pero estamos superando esas cosas, ¿viste? Y poniendo el traductor para ver exactamente qué es lo que nos dijeron, para no contestar algo que no corresponda. Pero bueno, vamos, lo importante de todo esto es que vamos a vivir esa experiencia y te vuelvo a repetir, yo no sé siquiera si me va a dar para meter la pala en el agua para remar, sino disfrutar y ver todo lo que estoy viviendo. Eso les iba a preguntar, porque va mucho más allá de una competencia esto que les toca vivir ahora. La verdad que sí, es lo que decíamos recién, la posibilidad de conocer gente diferente de todo el mundo, estar con personas de China, de Japón, de Corea, de Australia, no sé, es algo maravilloso que nos una a todas estas mujeres lo mismo, ¿no? Y que también, como pasa en nuestro equipo, nos miremos y sintamos lo mismo. Es muy fuerte. Ahí es donde la barrera idiomática queda absolutamente desplazada, porque ustedes realmente se encuentran con eso, con cuestiones que tienen que ver con lo no verbal y que significa mucho para ustedes. Sí, pero creo que yo apuesto a lo gestual. Yo pienso abrazar. Y con el abrazo es como que te comunicas un montón. Además, imagínate... 4.000 abrazos. Nos vamos a traer 4.000 abrazos, 4.500 abrazos. Eso es más importante que cualquier otro premio. No, te decía que otros deportes que participan en otros mundiales son gente de la misma edad o contemporáneos. Acá somos todas de distintas edades, de distintos, no solo de distintos países e idiomas, sino de distintas edades con textura física. Va a ser algo totalmente... Acá tenemos un ejemplo. Claro. Muy jovencita, ¿cuánto hace que perteneces a Rosas? Yo ingresé en febrero de este año en Rosas. ¿Y ya te toca un mundial? Sí, soy una afortunada. Muy afortunada, mirarlas a las demás. Sí, voy a aprender, obvio. Sí, sí. ¿Qué se aprende de Rosas? De todo, pero sobre todo el trabajo en equipo es como un hogar, Rosas. Te recibe de la mejor manera. Las chicas son sumamente... Como que te ubica conscientemente en lo que estás viviendo, ¿no? Te contextualiza. A mí me sirvió mucho para eso, para contextualizar, para poder entender hacia dónde iba, qué era lo importante, qué era lo que me dejaba, ¿no? De enseñanza haber pasado lo que me tocó pasar, porque la verdad es que fue algo que no elegí, pero nada, me acompaña en el día a día y eso no tiene para mí precio, no, es algo de un valor muy grande. ¿Cómo sos hoy, a diferencia de cómo eras antes de llegar a Rosas?
Bueno, totalmente diferente. Primero porque obviamente atravesé la enfermedad y eso a nivel personal te hace cambiar un montón. Y después porque conocí realmente lo que es un trabajo en equipo, ¿no? Lo que te brinda la posibilidad de compartir con otras mujeres que tienen el objetivo. O sea, como si bien todos transitamos la misma enfermedad, no es el foco de Rosas la enfermedad. Es la resiliencia, es la posibilidad de hacer deportes, incorporar la posibilidad de tener una mirada hacia adelante, de movernos en el paradigma de la salud, no en el paradigma de la enfermedad. Y también toda esta cuestión que nombraba Claudia, que va más allá de lo verbal, ¿no? Que por ahí no hay forma de explicarlo, pero es una contención que viene desde otro lugar. ¿Hacías remo antes? No, obviamente que no. Pero la verdad es que me sentí muy segura desde el primer momento en que me subí. Yo igual no le tengo miedo al agua, a diferencia de otras compañeras que tuvieron que también sortear esos temores, digamos, ¿no? Para poder subir al bote, pero yo entré en un equipo que ya estaba totalmente conformado, o sea que cuando subí al bote por primera vez ni se movía, ya me decían cómo me tenía que poner, ya todas eran expertas, ya estaban en el tema, así que... Pero es una experiencia que te cambió. Obvio, totalmente, sí, un 100%. Sí. Chicas, a todas felicidades, lo mejor de lo mejor para este mundial y gracias siempre por darnos este lugarcito junto a Rosas que para nosotros es encomiable. A ustedes por acompañarnos siempre, están siempre, los queremos un montón. Lo mejor de lo mejor para las chicas de Rosas del Mar que van a ser embajadoras de Mar del Plata en el mundo. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en Zona Sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP, construcción en seco, sistema Steel Frame. Encontranos en redes como @pintureríasdrap. 45 años construyendo junto a vos. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Quien estás viendo en pantalla es Sandra Domínguez, presidente de la Fundación Sol Más Sonrisas. Una fundación que todos los años para esta época realiza una campaña muy particular. Entérate de qué se trata en la siguiente nota. Ante todo, gracias por venir. Y la campaña, sí, empezamos el año pasado con esta campaña. El lema de la campaña es un cepillo, una sonrisa. Y se trata de educación en salud bucal, en realidad. Nosotros desde la Fundación, desde el año 2018 que la creamos, nos dedicamos a divulgar la prevención en salud bucal, algo tan necesario y tan poco conocido por algunos. Cuando fuimos a hacer nuestras primeras donaciones de cepillos en lugares de niños en situación de vulnerabilidad, vimos que con asombro, algunos niños no conocían el cepillo de dientes. Ergo, tampoco tenían el hábito de cuidar su dentadura desde chiquitos. Entonces, lo que hicimos fue diseñar esta campaña. Empezamos un esfuerzo terrible, pero bueno, lo hicimos y fue muy, muy gratificante, fue muy bueno porque la campaña se basa en que la gente y los corazones solidarios que tantos hay en Mar del Plata, donen cepillos de dientes, cepillos que tienen que estar envasados al vacío, y durante todo el mes de agosto, que es el mes de las infancias. Luego de eso, nosotros en el mes de septiembre vamos a la casa Juanito Bosco, la Casa del Niño,
y Jardín de Infantes Juanito Bosco, y hacemos un taller. En el taller hacemos juegos y justamente le enseñamos a los niños cómo cuidar su boca, cuántas veces ir al odontólogo, cómo cambiar su cepillo de dientes, y trabajamos, que esto es lo más importante para el éxito de nuestra campaña, con las maestras, que el cepillo quede en el aula. Entonces, cada vez que los niños vuelven del recreo, la señorita les recuerda que se tienen que lavar los dientes. ¿Por qué se tienen que lavar los dientes? Porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que 3.500 millones de personas padecen enfermedades bucales. Pero de esas 3.500 millones, 514 millones de niños padecen caries en sus dientes de leche. Entonces, esto trae aparejado enfermedades. Tenemos que tener conciencia de cuidar nuestra boca. Es una joya nuestra boca, pero la tenemos que cuidar. Así que las enfermedades que están relacionadas con la mala salud bucal son como la diabetes o las cardiopatías, entre otras. Así que bueno, nosotros desde la Fundación queremos tomar esta bandera de lo que es la prevención, que es tan importante. Lo hacemos en los niños en el mes de las infancias, pero después también seguimos con jóvenes y con los adultos mayores. Todos necesitamos tener una buena sonrisa. ¿Por qué los cepillos de dientes quedan en el aula y no se van para casa? Nosotros lo hicimos al principio de entregar los cepillos de dientes y iban a la casa, pero no tenían el hábito los niños, porque en realidad es algo que se tiene que hacer todos los días. Y la vorágine que vivimos por sobrevivir, algunas personas no tienen ese hábito y lo desconocen. Es muy difícil establecer un hábito, pero bueno, con las señoritas y todos los días lo podemos hacer. Y es la mejor manera de mantenerlo también con la señorita. Con la señorita, claro que sí. Y ahora, por ejemplo, cuando volvemos a Juanito Bosco, les preguntamos a los niños si se han cuidado sus dientes, y bueno, y sí, en realidad eso pasa. Ellos aprenden. Y bueno, y el hábito se va haciendo. ¿Se cumple el objetivo entonces? Se cumple, el objetivo cumplido. Contanos cómo hacemos para acercar los cepillos de dientes a aquellas personas que todavía tengan la intención de hacerlo, porque esta campaña termina cuando termina el mes de agosto, ¿es así? Exactamente, durante todo el mes de las infancias que los recolectamos. Tenemos 2 centros, este año con grata sorpresa se ha sumado el centro de recolección en tarjeta naranja, que queda en la calle Independencia al 1800. Ahí también pueden llevar los cepillos. Y en nuestro centro, de odontología, que queda en la calle Belgrano 2737, entre Mitre y San Luis. En nuestro centro pueden dejarlos de 8 de la mañana a 18 horas. Así que no hay excusa de tiempo como para no pasar por sol y donar unos cepillos de dientes. Que después van a llegar a los niños, que es la parte más linda de todo esto también. Sí, claro que sí, así es. Me dijiste que trabajaban en modalidad taller cuando van al jardín a llevar los cepillos de dientes. ¿Por qué taller y no otra modalidad? Bueno, vamos a tratar de hacer el hábito con niños. Los niños, a través de lo lúdico, ellos prestan atención, y vamos con las chicas de Cuento con Voz, que hacen canciones, y son tan generosas que ellas hicieron canciones específicas para el cuidado de los dientes de los chicos. Así que después, cuando termina el taller, los niños siguen cantando esa canción que ellas crearon para nosotros. Así que bueno, también les quiero agradecer a ellas porque lo hacen realmente de una forma generosa. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De estos corazones que se van sumando y que nosotros podemos llegar entre todos, porque no es una tarea exclusivamente mía. Yo estoy hablando para difundirlo, pero que hay muchas personas que están involucrados, y bueno, y de eso se trata, entre todos podemos lograrlo. Acordate, tenés 2 direcciones a donde podés acercar tu colaboración. No te pierdas la oportunidad de ayudar en una campaña que vale la pena. En Clínica Colón, cuidamos tu salud de persona a persona. Roxana es de una localidad cercana. Viajó especialmente para una resonancia con tecnología de última generación.
Matías es técnico especializado y además sabe que un estudio importante puede generar inquietudes. Pablo es cirujano certificado para operar con el robot Da Vinci. En el Centro de Entrenamiento Robótico, hoy capacita a nuevos profesionales. Ellos son oncólogos, combinan experiencia, investigación clínica y pasión por lo que hacen. Trabajan en equipo. Teo, Nara y Romina cuidan a los bebés desde que nacen. Siempre se emocionan al momento del alta. Personas cuidando personas. Con tecnología, investigación, docencia y vocación de servicio. Tu salud es hoy. Clínica Colón. Equilibrar, Centro de Otorrinolaringología, Vértigo y Mareos. Único centro de la ciudad con área especializada en otorrinolaringología infantil. Estudios auditivos y vestibulares de alta complejidad. Arenales 2901. Turnos por WhatsApp 223-448-2002. Turnos online equilibrar.com.ar. Momento del diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad junto al doctor Simón Mina, quien hoy nos responde ¿por qué enfermamos? Un tema que ya hemos tratado en este programa, ¿por qué enfermamos? Es un tema que a todos nos incumbe. Y hemos hablado, y la neurociencia en muchos programas va enseñándonos cómo hay una relación entre nuestro cerebro y otros órganos del cuerpo. A veces influye más el intestino en el cerebro o el cerebro en el intestino, con tanta problemática que hay de este órgano. La influencia que hay entre el corazón y nuestro cerebro. Pero hemos hablado en este programa hace mucho tiempo cómo influye el entorno, las situaciones que en principio a diario vivimos, que en general generan un estado de ansiedad, de estrés, de alerta, que nos hacen estar de una manera distinta. Pero también hemos charlado de ese gran médico, un poco desconocido, que yo nombro mucho, que se llama Hammer. Y hablando de las leyes biológicas de Hammer, la primera ley, cuando ocurre una circunstancia dramática, inesperada, no la teníamos prevista en nuestro código mental. A ustedes les parecerá que no, eso es raro. No, para nada raro. Teníamos una vida cotidiana y un hijo dice, me voy a vivir a otro país y nadie sabía nada. O una separación o una muerte repentina. No estaba en nuestra experiencia emocional esa situación, porque a veces cuando está la experiencia, eso se amortigua de alguna manera, pero cuando la experiencia es única y quizás hay algún recuerdo de una situación que un familiar, unos padres, unos abuelos, y en el inconsciente quedó esa situación, se vive con un estado de ansiedad y de estrés enorme. Hemos comentado acá que el síntoma más clave de esa situación es el sueño. ¿Y por qué
nos dedicamos al sueño? Porque el sueño para la especie humana es fundamental, porque hay sistemas reparadores de ese estado de estrés que habitualmente tenemos continuamente. Cuando salimos, tomamos el auto, situaciones que se generan. Entonces a la noche, a través de un sistema que tenemos, reparamos el desgaste. Igual vamos envejeciendo. Entonces quiere decir que la reparación no se hace totalmente. Pero el problema es cuando la situación, el conflicto, como lo querramos llamar, se vuelve inesperado, dramático. Ahí sí, el golpe que se da al cerebro es muy grande y el cerebro lo va a mandar al órgano que corresponde. Ya les comentaré que nada es casual. No es que me va a ir la situación a cualquier parte del cuerpo. Dependiendo de cómo yo vea la situación, es el área del cuerpo donde se va a instalar, como una especie de trilogía entre el conflicto, la zona del cerebro y el órgano blanco donde se activa. Con un poquito más de profundidad, esa es la primera ley biológica que hace más de 30 años anunció el doctor Hammer. Entonces, es tan importante que nosotros podamos descargar cuando nos damos cuenta. Lamentablemente, cuando estamos en esa situación, se genera un estado como que no nos cuesta, necesitamos ayuda, alguien que hable con nosotros para amortiguar, para desintoxicar, porque es una especie de grave intoxicación que está recibiendo nuestro cuerpo. Esta es una forma de empezar a intentar sanar esta situación, a bloquearla un poco. Sumado a esto, y por esto este programa de hoy, el 29 de este mes, 29 de agosto, a las 16 horas, entrada libre, gratuita, como siempre, durante todos estos años, en el Automóvil Club, ahí por la calle Colón y Santiago del Estero. Hay una hermosa sala y daré una conferencia, vuelvo a repetir, entrada libre y gratuita, donde el título es ¿por qué enfermamos? Y el intento es cómo sanarnos, con un poquito más de tiempo y con las preguntas de ustedes, podemos entre todos tratar de vivir un poco mejor. Un abrazo a todos. Agendalo, toma nota. Nueva charla del doctor Simón Mina con entrada libre y gratuita. El título, ¿por qué enfermamos? ¿Cómo sanarnos? Se realizará el sábado 29 de agosto a las 16 en el Automóvil Club Argentino, en Avenida Colón y Santiago del Estero. No te la pierdas, haceme caso. Agenda bien todos los datos, así podés asistir. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79-609. Colección otoño-invierno en cuenco de agua, talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de agua, Constitución 7314. Seguinos en redes.
En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. La doctora Marina Echen lleva adelante un ciclo de encuentros que tienen que ver con hablar de determinados temas que a veces no nos animamos ni siquiera a mencionar. Este ciclo se denomina Hablemos de ella. Y con relación a la realización de este ciclo es que la doctora fue distinguida en el Consejo Deliberante. Nosotros te invitamos a ver cómo se vivió ese momento tan especial. Este honorable Consejo Deliberante declara de su interés la labor desarrollada por la doctora Marina Echen a través del espacio comunitario Hablemos de ella. Es un reconocimiento a su compromiso con la promoción de la salud comunitaria, la generación de ámbitos de reflexión sobre la muerte como parte inherente de la vida, el acompañamiento en los procesos de enfermedad, cuidado, pérdida y duelo, y la difusión de los principios y valores de los cuidados paliativos. Le damos un fuerte aplauso. Doctora Echen, más que merecido este reconocimiento, felicitaciones. Hola chicos, gracias. Gracias primero porque están siempre acá, ustedes siempre me han acompañado y son muy afectuosos. La verdad estoy feliz porque son 3 años del Hablemos y este reconocimiento inesperado para mí, pero grato, muy grato, por supuesto. Un reconocimiento a un ciclo de charlas que se denomina Hablemos de ella. ¿De quién tenemos que hablar, doctora? El Hablemos de ella surge como una idea de hablar de la muerte. No le quisimos poner así como en otros lados del mundo, figura como Cafés de la Muerte, porque el Hablemos de ella nos invita a hablar, el ella, puntos suspensivos, es la muerte y la vida, que son parte de una misma cuestión. Entonces, la consigna es hablemos de la muerte, pero ¿cómo hablar de la muerte sin hablar de la vida? Así que de eso se trata. Es algo complejo, me imagino, para alguien que se ha formado en la medicina hablar de este tema, porque no es un tema para el cual están muy preparados los profesionales de la salud. No estamos nada preparados. De hecho, es muy difícil convocar a mis colegas para que concurran, para que se animen y para que se animen a hablar con los pacientes. La Facultad de Medicina en ese sentido no solo que no nos forma, sino que nos aleja de la muerte en todas sus formas, ni hablar, ni pensarla, ni acompañar a los pacientes cuando necesitan hablar de ellos. Pero es una cuestión que no tiene que ver con las personas en sí, tiene que ver con una formación que nos hace de algún modo algo soberbios en cuanto a que vamos a poder con todo, hasta con la muerte. Y nos deja en un lugar de mucha soledad, porque a veces hay cuestiones que nos atraviesan y el no poder hablarlas o compartirlas hace que lo tenemos que transitar como sea, como podamos, y pasándola muy mal a veces porque hablo con los colegas y a veces la pasan muy mal. Tenemos el ejemplo claro de la pandemia, lo que pasó en la pandemia cuando moría tanta gente. Y muchos profesionales de la medicina tambalearon, algunos hasta dejaron de ejercer, porque era una cosa de una impotencia, de un dolor que nos atravesó a mucha gente. Por eso está comprobado que el hablarlo facilita transitar ese tema. Lo que pasa es que estamos hablando de cambiarnos de lugar, de mirada, de óptica. Pasamos de curar a acompañar, que es algo muy distinto. Sí, es tal cual vos decís. Pero hay una base, creo yo, en los que trabajamos en salud, en cualquier área, que es un humano con otro. Entonces, teniendo toda la técnica, todo el saber, toda la teoría, hay un momento en el que hay que identificar cuál es, en el que hay que ponerse a la par del otro como un humano con otro humano, sin dejar de lado quiénes somos y el rol que ocupamos para esa persona. Pero hay un punto, y el fin de la vida o la cercanía de la muerte lo es, en que el encuentro es de dos humanos. Como que se borra esa línea divisoria, médico-paciente, enfermera-paciente, terapista-paciente. Somos dos humanos sin recetas para eso, sin teoría, y que vemos cómo podemos hacer para acompañar, como vos dijiste en ese momento. Y llegar a ese tránsito de la mejor manera, además. Absolutamente. Y además nosotros, trabajando en paliativos, como yo lo hago, comprobamos que eso es así, que se puede morir de una manera tranquila, serena, acompañado, cerrando ciclos, despidiéndose,
viviendo la propia muerte, diría el poeta, y creemos que esa es la finalidad de acompañar hasta el final de vida a una persona, no solamente en su enfermedad. Nos convertimos entonces en protagonistas de ese momento y de ese proceso. Es que es el proceso, el último proceso y el último acto más importante de nuestras vidas. Entonces no podemos, así como el nacimiento lo llenamos de atenciones y lo preparamos, la muerte también debería ser así, es el último acto importante y de eso va a depender también cómo se nos recuerde en parte. Así que sí, es tal cual. Hoy más que nunca hablemos de ella. Hoy más que nunca hablemos de ella. Gracias por estar y como siempre los respeto un montón y valoro lo que hacen porque están siempre con nosotros. Gracias. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón declara de su interés la labor desarrollada por la doctora Marina Echem a través del espacio comunitario Hablemos de ella, en reconocimiento a su compromiso con la promoción de la salud comunitaria, la generación de ámbitos de reflexión sobre la muerte como parte inherente de la vida, el acompañamiento en los procesos de enfermedad, cuidado, pérdida y duelo y la difusión de los principios y valores de los cuidados paliativos. Damos un fuerte aplauso. Días y horarios de Hablemos de Salud. Los sábados a las 19 siempre es nuestro estreno y después tenemos repeticiones a lo largo de la semana. Una de ellas es el domingo a las 15:30, la otra el lunes a las 17 y finalmente tenemos otra repetición los jueves a las 14. Todo esto por la pantalla de Somos. Estamos hablando de un canal que se ve en Mar del Plata, en Necochea, en Pinamar y en Miramar. Y en el resto del país, atención con esto, a través de la señal 525 de Flow. Eso es, como te decía, a través de la pantalla del canal, es decir, en televisión. Ahora bien, en nuestras redes sociales, donde también nos vas a poder ver, es en el YouTube, en el canal de YouTube y también en Facebook. En estas dos plataformas nos vas a encontrar como Hablemos de Salud, como bien dice allí en pantalla. ¿Qué día? El estreno, como siempre, sábado a las 19, tanto en redes como en el canal. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. Palomo Refrigeración, más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración, servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración, Avenida Jacinto Peralta Ramos 326, WhatsApp 223-305-2430. Mar del Plata fue sede del 9º Congreso del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires. Se llevó a cabo en el Sheraton Mar del Plata Hotel. Nosotros estuvimos allí. Finalmente el Congreso es una realidad. ¿Cómo es estar detrás de la organización de un evento de estas características? Bueno, tremendo. Hace un año que ya venimos trabajando en esto, con reuniones con la empresa que nos ayudó a organizarla, viendo los ejes temáticos con los chicos de docencia, bueno, viendo todas las particularidades, ¿no? Todo lo que tiene también que ver con lo social. Ejes temáticos, mencionaste, es clave esto porque es muy abarcativo este Congreso.
Total, y además que tenemos invitados extranjeros de relevancia, tenemos ejes temáticos, neurología, intensivismo respiratorio, todo lo que es deportología, bastantes, y hay talleres también, que obviamente gente que viene a mostrar lo que hace, ¿no? EOBA, por ejemplo, con osteopatía, la verdad que muy bueno. ¿Qué significa encontrarse en un congreso de estas características? Porque en la pandemia lo tuvimos que hacer a distancia, pero también se sufrió eso. ¿Qué significa hoy encontrarse? Bueno, tremendo, porque nosotros, los kinesiólogos que hacíamos intensivismo, no nos veíamos nunca, y en la edición pasada fue el momento de reencuentro y esta vez fue como el broche, ¿no? Como de todo lo que veníamos trabajando, de vernos aún más, reencontrarnos, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de otras provincias, de toda la Argentina. La verdad que recibimos colegas de todos lados y está buenísimo porque hay muchos que a veces te hablas o te comunicas, pero no le pones cara, y hoy te reencontrás con toda esa gente que te estuviste hablando todo el año, todos estos años. Sí. Y la riqueza del intercambio, me imagino. Total, lo del intercambio es un montón y como te digo, nosotros esperamos que los colegas se lleven, obviamente, herramientas y más cosas para su accionar, ¿no? Para poder trabajar, pero también es esto, ¿no? Reencontrarse y sí, que se llevan más enriquecidos, ¿no es cierto? No solamente lo científico, sino también lo humano. Lo humano, lo social también, porque eso es muy importante, porque estamos esperando todo el tiempo para reencontrarnos, como decimos, y lo bueno es que se encuentran colegas que hacía mucho tiempo que no se veían y ya organizan para irse a cenar, tal vez tomar unos mates acá. La verdad que es un momento de encuentro súper lindo. Los breaks es muy difícil, ¿viste? Puedes volverlos a llevar para las charlas, pero están todos muy contentos. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Las notas que forman parte de nuestro programa, conforme vaya avanzando la semana, las iremos compartiendo a través de nuestro Instagram. Allí nos vas a poder encontrar como hablemosdesalud.tv. Búscanos y empezá a seguirnos. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-556-9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. En Electroconstitución llevamos más de 25 años iluminando tus espacios. Vení a conocer nuestro nuevo showroom en el lugar de siempre, Constitución y Vicente López y Planes. Innovación, tecnología, todo en electricidad y los mejores productos en iluminación. Seguinos en redes. Genoso. En 12 de octubre y Sabio, Genoso Sanitarios tiene todo en gas y ferretería con el asesoramiento adecuado. Genoso Sanitarios, 12 de octubre 5602. Reparación y rectificación de tapas de cilindros nacionales e importadas. Rectitap de Ignacio Dupuy, Juan B. Justo, esquina Malvinas. Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Esta conmemoración se la debemos a nuestra personalidad destacada de la salud de esta semana. El doctor Carlos Gianantonio, maestro de la pediatría argentina, nació el día 19 de agosto de 1926. Debido a su clásica descripción del síndrome urémico hemolítico en la literatura internacional, reportado en los comienzos de la década del 60 y a sus trabajos ulteriores en la caracterización del síndrome y en la investigación clínica, el día 19 de agosto fue proclamado en su homenaje Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. El síndrome urémico hemolítico constituye la primera causa en nuestro país de insuficiencia renal aguda en lactantes y niños de primera infancia y la segunda causa de enfermedad renal crónica. La magnitud de este problema hace necesario extremar las medidas para su prevención y pone a los nefrólogos pediatras argentinos en la difícil situación de aceptar esta realidad, comunicar la experiencia en investigación clínica y profundizar en estudios tendientes a avanzar en estrategias terapéuticas para disminuir la morbimortalidad de esta enfermedad en la población pediátrica.
El síndrome urémico hemolítico continúa siendo un problema importante de salud en la Argentina, ya que en nuestro país se reporta la mayor tasa de incidencia del mundo. Seguimos hablando del síndrome urémico hemolítico y vamos a conocer de qué se trata este síndrome y cómo se transmite. Lo vamos a hacer junto a la doctora Victoria Sayanes, gastroenteróloga. Cuando los médicos llamamos síndrome, hablamos de un conjunto de lo que nosotros decimos signos y síntomas, es decir, cosas que nos manifiesta el paciente, a eso le llamamos síntomas, y signos, cosas que nosotros encontramos en el examen clínico, ¿no? Entonces, el síndrome urémico hemolítico es un conjunto de signos y síntomas. Urémico porque altera la función renal, entonces aumenta la uremia, que es una de las cuestiones que nosotros evaluamos de la función renal, y hemolítico porque se produce hemólisis, es decir, ruptura de glóbulos rojos, ¿sí? Es decir, anemia por ruptura de glóbulos rojos, y en este caso también acompañado de lo que se llama plaquetopenia. Las plaquetas son células especiales que nos ayudan a la coagulación. Cuando uno se lastima, las plaquetas inmediatamente ayudan a que eso se coagule y se formen las cascaritas, digamos, los coágulos. Este síndrome generalmente está dado en niños entre 6 meses y 5 años, 6 meses porque es cuando arrancan a comer comida fuera de la lactancia materna, y hasta los 5 años, que es cuando empieza el desarrollo del sistema inmune de nuestro intestino. Y particularmente se da en pacientes que comen, en niños, que comen carnes mal cocidas. ¿Qué es lo que sucede? La carne puede estar contaminada por bacterias que conviven en el intestino de las vacas, ¿sí? Lo que se contamina es la superficie de la carne. Por ejemplo, un bife, la superficie de la carne puede estar contaminada. Cuando uno lo cocina, que llega a ciertos grados necesarios para que esa bacteria o las toxinas de esa bacteria se desaparezcan, se destruyan, se termina esa secuencia de poder tener el síndrome urémico hemolítico. El punto es que cuando consumimos carne picada, la carne que estaba en la superficie, cuando se pica, uno ya pierde la noción si es que estaba en la superficie y puede estar contaminada por la bacteria o queda en el interior de la hamburguesa o de la albóndiga o el alimento que sea con carne picada. Entonces perdemos el control de cómo estaba inicialmente para saber si estaba o no contaminada con las bacterias. Entonces es muy importante que cuando consumimos estas cuestiones, sobre todo en niños entre 6 meses y 5 años, nos aseguremos que la cocción de la carne sea lo suficiente para que no quede en ningún punto crudo, ¿sí? Y que pueda haber una bacteria que haya quedado o las toxinas de la bacteria, ¿sí? Que son las que producen este síndrome urémico hemolítico, que característicamente son diarreas muy abundantes, generalmente con sangre en niños pequeños que los deshidratan y generan alteración de la función renal y muchas veces por la deshidratación y todo esto, síntomas neurológicos. Es tan importante la prevención que hay muchos niños que por síndromes urémico hemolíticos fuera de tratamiento, porque no se pudieron tratar, por lo que fuera, terminan haciendo diálisis, es decir, terminan con una insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis, con lo cual por eso es muy importante que conozcamos esta patología y la podamos prevenir. Y la manera es estrictamente evaluar y certificar el adulto que la cocción de la carne sea suficiente. Si es necesario, cortando la hamburguesa, la albóndiga y mirando el punto de la carne interna, pero todos los puntos tienen que estar cocidos de manera correcta. Hablaste de la contaminación superficial de la carne. ¿Por qué es esto? ¿Por qué a nivel superficial y por qué no en toda la carne? Porque en realidad cuando se faenan las vacas, cuando se produce, ¿no? En el inicio de esta cadena de alimentación, de producción en la carne, la vaca en el intestino tiene bacterias. Dentro de esas bacterias pueden estar estas bacterias que producen el síndrome urémico hemolítico. Entonces se contamina solo la superficie por una cuestión de suciedad, no es que está dentro de la carne el problema. Es por la manipulación. Es por la manipulación, exactamente. Si es la contaminación es como que se ensucia la carne por la manipulación, no es otra cuestión. Entonces no está adentro, no es un problema como otras patologías como la triquinosis, que el bichito, en este caso un parásito, está adentro de la carne. Esto no, es la superficie por una cuestión de contaminación. Hablaste también de todo lo que trae consigo este síndrome. ¿Puede traer riesgo de vida? Por supuesto. Es potencialmente grave por el riesgo de vida en el momento y también por las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Y como son niños muy pequeños, en general por esto, después, como el desarrollo del sistema inmunitario va ayudando a tratar mejor esas infecciones, es bastante menos probable que ocurra en niños mayores de 5 años y adultos, ¿sí? En adultos mayores siempre vuelve
¿no? Y vuelven a ser vulnerables, como en todas las cuestiones, pero principalmente es en los niños pequeños. Reiteremos entonces cuál es la sintomatología ante la cual tenemos que estar atentos los papás y cómo hacemos para chequear bien esa carne picada. La sintomatología, diarrea muy abundante, que tenga sangre, que el niño no puede, uno se dé cuenta que no está bien, ¿no? Son niños que lucen enfermos habitualmente, que el padre viene preocupado, a veces tienen fiebre alta, pero ya diarrea con sangre es un síntoma que uno tiene inmediatamente que consultar, ¿sí? Niños y adultos, pero sobre todo en los niños. Y lo importante, chequear el punto de la carne y si es necesario cortar la hamburguesa o cortar la albóndiga y mirar en el centro que todo el interior también esté cocido como corresponde, no solamente la superficie. Si la red social que más utilizás es el Facebook, ahí también te invito a que nos busques. Nos vas a encontrar como Hablemos de Salud. Empezá a seguirnos, danos un me gusta y además todos los contenidos que sean de tu interés, acordate que también los podés compartir. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240, elhotelfrancia.com.ar. Punto final para el Hablemos de Salud de hoy. Recuerden que durante la semana nos podemos seguir encontrando a través de las redes. Estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto también tenemos a tu disposición nuestro canal en YouTube. Ahora sí, por esta pantalla nos vamos a volver a encontrar dentro de una semana.